Presentamos La Iglesia de los 9 millones con el pastor William Osmar Chamagua. Con el tema El carácter efímero de la vida. Sean todos más que bienvenidos a esta nueva edición de la Iglesia de los 9 millones, respectivamente para este día domingo 7 de febrero de este año en curso 2016. Estamos ya en el segundo mes de este año que recién está comenzando, pero que ya estamos en la quinta semana del mismo. Así es que muchos saludos y bendiciones, hombres y mujeres de nuestra querida patria salvadoreña y de la gran patria latinoamericana que nos escuchan a través de la señal abierta de Radio Cadena Mi Gente en el AM 700, y a todos ustedes que nos escuchan de igual manera a través de la web en el www.radiocadenamigente.com o en el www.migenteinforma.org. Bendiciones y abrazos también fraternales a todos ustedes que nos escuchan y que se unen a esta red internacional de comunicación que llamamos Radio Cadena Mi Gente a través de el 712-432-6898 en todo lo ancho y largo de los Estados Unidos. Sean todos más que bienvenidos, sean todas más que bienvenidas. El placer es todo nuestro. Su hermano y amigo William Osmar Chamagua les saluda en la distancia, ya sea que usted nos escuche allá en Europa, en Australia, en Norteamérica, Centro, Suramérica, en el Medio Oriente, cualquiera que sea el lugar en donde usted nos esté escuchando. Sea usted más que bienvenido. El día de hoy vamos a tratar y a disertar sobre el tema de el carácter efímero de la vida. De nuevo, hoy es domingo 7 de febrero de este año 2016, queriendo por supuesto, como siempre, saludar a todo el colectivo de Radio Cadena Mi Gente, darles las gracias siempre por ese esfuerzo, por ese trabajo incansable de aprender, desaprender y reaprender junto con nuestra querida población. Muchas cosas están pasando en nuestro país, algunas de las cuales vamos a tratar el día de hoy. Vamos a tocar el día de hoy porque siempre continúa siendo increíble para mi persona el comportamiento humano, el comportamiento del ser humano. Cuando tiene el poder, se siente como un semidios. Cuando tiene el poder, piensa que nunca el poder se le va a terminar, y de repente se le terminó, y de repente después de haber abusado de su poder, como en el caso de lo sucedido, en el caso de los asesinatos de los padres jesuitas allá por 1989, aquella tan temida tandona de militares, después de ser los cazadores, el día de hoy se han convertido en la presa. Y por supuesto que están huyendo. Es bien tremendo. Me recuerda uno de aquellos refranes de nuestra gente que escuché cuando era apenas un jovencito, y decía: después de un gustazo, un trancazo. Se dieron el gustazo con aquellos asesinatos de lesa humanidad, y sin embargo hoy que les viene el trancazo, huyen, no aceptan, no quieren aceptar su responsabilidad. Ninguna paz puede ser construida sobre la impunidad, y es por supuesto necesario que la justicia se haga presente. Todos hemos escuchado las noticias de lo que sucedió este pasado viernes 5 de febrero en horas de la noche, cuando la Policía Nacional Civil el viernes por la noche solamente logró capturar a 3 de los 17 militares acusados por el asesinato de 6 sacerdotes jesuitas que ocurrió en el mes de noviembre de 1989. Esto, según lo que reporta El Faro, horas después de que una corte de los Estados Unidos, específicamente en el estado de Carolina del Norte, confirmara la extradición hacia España del ex viceministro de Seguridad
inocente Orlando Montano para enfrentar un juicio abierto en la Audiencia Nacional. Estos casos, por supuesto, están relacionados. Así es que elementos de la Policía Nacional Civil, acompañados de agentes destacados de la Interpol en El Salvador, allanaron este pasado viernes por la noche, 5 de febrero, las viviendas de los militares acusados por el asesinato de los sacerdotes jesuitas, ocurrido específicamente el 16 de noviembre de 1989, y el viernes por la noche solamente capturaron a 3 de los 17 requeridos en ese proceso abierto en la Audiencia Nacional de España. Esperemos que esto se resuelva y lo bueno es que al menos bajo el gobierno del actual presidente de nuestra república, el profesor Salvador Sánchez Serén, no se han dado órdenes de proteger a los militares en los cuarteles de la Fuerza Armada, como las órdenes que se dieron bajo el gobierno del señor Mauricio Funes. Usted recordará cuando en el 2011 por primera vez fue emitida también la orden de captura, y lo que los militares hicieron en aquel momento fue, por orden de el entonces presidente de la República, Mauricio Funes, correr y esconderse en uno de los cuarteles de la Fuerza Armada, desde los cuales el aún ministro, el general Munguía Payés, David Munguía Payés, les protegió, y después todo aquello se desvaneció. Y ahora en España la orden ha vuelto a ser emitida, pero en esta ocasión al parecer la PNC está siguiendo ya instrucciones de captura tal y como debió haber sido hecho. Esperamos que esto tenga un final feliz para la justicia en El Salvador, que por supuesto es importante que resucite, porque ha estado enterrada y pisoteada y abusada durante básicamente toda nuestra existencia. Por supuesto, aún estamos pendientes con el fallo de la Corte Suprema de Justicia, específicamente de la Sala de lo Constitucional, en lo referente a la ley de amnistía, que ese vendría a ser otro baldazo de agua fría en caso de ser derogada la ley de amnistía. Vendría a ser un balde de agua fría en contra de todos aquellos que siempre se han arropado bajo el oscuro manto de la impunidad. Así es que saludos a nuestros tritulios, a nuestro hermano doctor Jorge Martínez, al hermano coronel Rafael Montalvo y al hermano doctor también Arturo Flores. Muchas bendiciones a sus respectivas familias y por supuesto domingo a domingo agradeciéndoles el espacio también de enseñarnos y de compartir conocimiento con nuestra querida y amada población. Les comentaba que hoy vamos a compartir, a disertar, a debatir, si usted lo desea, sobre el carácter efímero de la vida. En anecdonet.com se publica un pequeño poema relacionado con este tema, que es con el cual me gustaría que arranquemos, que comencemos el día de hoy. De nuevo les envío millones de matatadas de abrazos a todos, en cualquiera que sea el lugar del mundo en donde usted nos esté escuchando. Abrazos a toda nuestra querida población en nuestro querido y amado El Salvador. El curioso amor al materialismo de lo efímero. Estamos hablando o comenzando a hablar sobre el carácter efímero de la vida. Y una de las razones por las cuales es mi deseo que toquemos este tema el día de hoy, porque a mí se me hace impactante que muy a pesar de que el ser humano conoce que su vida es efímera, aún así es grosero en su comportamiento, aún así es abusador del poder, aún así es arrogante, altanero, vanaglorioso, mezquino, asesino, aún así es carnal. El hombre actual vive de tal modo inmerso en lo material, y eso nosotros lo podemos constatar todos los días de nuestra vida. El hombre actual vive
inmerso en lo material. Nos lo testifican los políticos todos los días. Vean ustedes, por lo menos 29 nombres han sido publicados que están siendo investigados por probidad. Por supuesto, esos 29 nombres, entre los cuales están expresidentes como Francisco Flores, ahora fallecido, el expresidente Saca, el expresidente Mauricio Funes, el expresidente de la Asamblea Legislativa Sigfrido Reyes, entre muchos otros. No tiene nada esto que ver con partidos políticos, porque hay gente de todos los colores partidarios, pero ciertamente esos 29 nombres son muy pocos en comparación con la cantidad de funcionarios actuales y funcionarios del pasado que han abusado de su poder, que se han claramente enriquecido de forma ilícita. Entonces el hombre actual vive de tal modo inmerso en lo material que no le queda tiempo para plantearse tan siquiera la pregunta más trascendental de su existencia: ¿qué es la vida? ¿Qué hago en la vida? ¿Qué hago con mi vida? Las ocupaciones y preocupaciones principales giran casi todas alrededor de lo efímero, lo caduco, lo transitorio y lo banal. Con razón dice la Escritura que los pensamientos del hombre son insubstanciales. Nos apasionamos los humanos de tal modo por las apariencias de las cosas que perdemos de vista la realidad de las mismas. Lo presente nos oculta lo venidero, lo terreno veta lo trascendente y lo efímero, lo eterno y lo definitivo. Necesitamos de vez en cuando un fuerte sacudimiento, como el que están teniendo los militares de la Tandona en estos últimos días, como el que están teniendo aquellos que están siendo investigados por probidad, dentro de los cuales, por cierto, se encuentra el ahora ex fiscal de nuestra república, el señor Luis Martínez. Necesitamos de vez en cuando un fuerte sacudimiento, como el que está teniendo la sociedad salvadoreña, que está siendo sacudida al despertarse y darse cuenta de tantísimos casos de corrupción crasa, corrupción vulgar, corrupción descarada. Entonces necesitamos de vez en cuando un fuerte sacudimiento que nos centre en lo esencial, despertar del sueño y encararnos con la auténtica realidad. A muchos les da miedo la soledad, huyen de sí mismos, alocados en busca del sentido de sus vidas. Desconocen precisamente que es en el interior de cada uno donde el hombre debe encontrarse a sí mismo y orientar adecuadamente su vida y porvenir. Ojalá supiésemos todos aprovechar las no raras ocasiones que nos depara el devenir de nuestros días para encontrar la paz interior. Quizás lejos del bullicio y del ruido circundantes, en la soledad, lectura, contemplación y silencio, hallaríamos algo que mereciera la pena a nosotros mismos y el sentido último de la vida. Interesante, ¿verdad? Interesante. ¿Cuál es la pregunta más importante de la vida? Y digo eso porque la vida es de carácter realmente efímero. Efímero significa que dura poco tiempo. Efímero significa que es pasajero, que es de corta duración. Entonces, la vida es realmente efímera. Una bloguera de nombre Nayade García escribe de que si nosotros pudiésemos tener conciencia de lo efímera de nuestra vida, tal vez pensaríamos 2 veces antes de ignorar las oportunidades que tenemos de ser y de hacer a los otros felices. Muchas flores son cortadas muy pronto, algunas apenas pimpollo. Hay semillas que nunca brotan y aquellas flores que viven la vida entera hasta que, pétalo por pétalo, tranquilas, vividas, se entregan al viento, pero no tenemos cómo adivinar.
El Señor Jesús dijo por esto: ¿de qué le sirve al hombre si ganase el mundo y perdiese su alma? Vea usted lo que ha recientemente sucedido con el expresidente Francisco Flores. ¿De qué le sirvió todo aquel poder? ¿De qué le sirvió todo aquel dinero? ¿De qué le sirvieron todos aquellos engaños y todas aquellas mentiras con las cuales escogió vivir su vida? ¿Qué manera más triste de terminar sus días? ¿Qué forma más penosa de terminar con su existencia en la faz o sobre la faz de esta tierra? Muchas flores son cortadas muy pronto. No sabemos por cuánto tiempo estaremos disfrutando este Edén. Tampoco las flores que fueron plantadas a nuestro alrededor y nos descuidamos a nosotros mismos y a los demás. Nos entristecemos por cosas pequeñas y perdemos un tiempo precioso. Perdemos días, a veces años. Nos callamos cuando deberíamos hablar y hablamos demasiado cuando deberíamos quedar en silencio. No damos el brazo que tanto nos pide nuestro corazón porque algo en nosotros impide esa aproximación. No damos un beso cariñoso porque no estamos acostumbrados a eso. Y no decimos lo que nos gusta porque pensamos que el otro sabe automáticamente lo que sentimos. Y pasa la noche y llega el día. El sol nace y adormece y continuamos siendo los mismos. Reclamamos lo que no tenemos o que no tenemos lo suficiente. Cobramos a los otros, a la vida, a nosotros mismos y nos consumimos, comparando nuestra vida con la de aquellos que poseen más. Y si probáramos compararnos con aquellos que poseen menos, eso haría una gran diferencia. Y el tiempo pasa, pasamos por la vida y no vivimos, sobrevivimos porque no sabemos hacer otra cosa, hasta que inesperadamente nos acordamos y miramos para atrás y entonces nos preguntamos: ¿y ahora? Hoy todavía es tiempo de reconstruir alguna cosa, de dar un abrazo amigo, de decir una palabra cariñosa, de agradecer por lo que tenemos. Nunca se es demasiado viejo o demasiado joven para amar, para decir una palabra gentil, para hacer un cariño. No mires para atrás. Lo que pasó, pasó. Lo que perdimos, perdimos. Mira hacia adelante. Todavía hay tiempo de apreciar las flores que están enteras a nuestro alrededor. Todavía hay tiempo de agradecer a Dios por la vida, que aunque efímera, aún está en nosotros. Y es que, querido pueblo de El Salvador y miembros todos de la Patria Grande, la vida es tan efímera que la palabra de Dios la compara con la hierba del campo. Imagínense ustedes a qué compara nuestra vida el Dios de los cielos, a la hierba del campo. En Primera de Pedro, capítulo 1 y verso 24 leemos: porque toda carne es como hierba. Escuche usted, toda carne es como hierba, y toda la gloria del hombre como flor de la hierba. La hierba se seca y la flor se cae. Es decir, la carne se muere y la arrogancia también se termina. Con todo eso, la tristeza más grande la encontramos en que quien menos entiende esto es el mismo ser humano, aunque él es propiamente carne. Vivimos como si esto no aplicara a nosotros, como si la vida en este mundo fuese eterna, como si nuestra arrogancia tiene el poder de convertirnos en semidioses destinados a no morir. Es por eso que abusamos, es por eso que no sabemos agradecer, es por eso que odiamos, es por eso que hay tanto asesino, tanto ladrón vulgar, tanto mentiroso, tanto abusador del poder. Y eso no solamente en la política, en la religión, en los medios que deberían de ser para comunicar, pero que son utilizados para desinformar, para manipular, para engañar. Esto
Explica mucho del comportamiento inmaduro, insensato, sin razonamiento, egoísta, malévolo, arrogante, malicioso, mezquino, sin vergüenza de mucha gente, principalmente de aquellos que han alcanzado alguna cuota de poder en sus vidas. Digo, esto explica mucho porque es lo que su comportamiento denota. Estoy aquí para quedarme y por lo tanto haré con este pedazo de poder que tengo lo que a mí me da la gana, porque este poder es eterno, piensan, pero fallan en darse cuenta que en 1 de Pedro 1:24 leemos: porque toda carne es como hierba y toda la gloria del hombre como flor de la hierba se seca y la flor se cae. El Señor Jesús dijo, como vuelvo y les repito, ¿de qué le sirve al hombre si ganase el mundo y perdiese su alma? Al final, siempre se lo terminan comiendo los gusanos. En estos días recientes hemos tenido un claro ejemplo de esto: el fallecimiento del expresidente Francisco Flores, una persona que tuvo mucho poder en El Salvador y que al final, una vez más pregunto, ¿de qué sirvió todo aquello? ¿Y de qué le va a servir todo eso a aquellos que aún con vida han abusado de los dones en su vida? Como bien lo dijo su hijo Juan Marcos, estoy hablando del muchacho hijo del expresidente Flores, los mismos areneros lo tiraron a los leones. Esto debería de servir como alerta o como un llamado de atención a muchos. Ninguno de nosotros, por mucho poder o dinero que tenga, ninguno de nosotros es eterno. Todos somos carne y como tal, nuestro tiempo en esta tierra es limitado. El primer significado del término carne, tanto en la cultura judía antigua como en la cultura moderna, es básicamente el mismo. La carne es sinónimo de comida o de alimento. Si se piensa bien, si nosotros lo analizamos, si nos detenemos a pensar este término de carne, como la Biblia llama al ser humano, este significado inmediato y universal puede también traducirse por otro que está implícitamente contenido en este término, carne. Y es que carne es todo aquello que está destinado a servir de alimento, es decir, a ser comido, digerido. La carne en realidad ha nacido para morir. La carne es aquella que sirve para la comida, pero la carne que sirve para comer en realidad es una carne muerta, ya sea que esté cruda o ya sea que esté cocinada. En el libro de Génesis, en el capítulo 6, en el verso 3, entonces el Señor dijo: no contenderá mi espíritu para siempre con el hombre, porque ciertamente él es carne. Génesis 6, 3. El Espíritu de Dios dice que el hombre, es decir, el ser humano, varón y hembra, los creó, es carne. Y la carne es carne muerta, ya sea que esté cruda o que esté cocinada. La carne es efímera. Leía una noticia recientemente en la cual se hablaba de un nuevo traje con base de hongos para los muertos. Es decir, en lugar de enterrar a los muertos en un ataúd, han construido, han creado, han fabricado un nuevo traje con base de hongos. Y resulta que este traje ayuda a que los cuerpos muertos se descompongan de una manera más fácil y sean asimilados como abono en la tierra y se conviertan precisamente en eso, en abono. La familia puede entonces sembrar una nueva semilla que dará vida a un nuevo árbol sobre esa tumba. Sí, estoy hablando de este mismo cuerpo en el cual todos nosotros vivimos el día de hoy y del cual muchos presumimos y muchos abusamos. Ese cuerpo que un día rebosaba de salud, ese cuerpo que hoy mismo rebosa de salud. Amados hermanos y hermanas,
Este cuerpo está llamado a morir y el destino de esta carne puede ser o va a ser más bien el de alimentar los estómagos de otros seres vivos, carnívoros, o el de convertirse en simplemente abono de la tierra. Esto hace inexplicable, como les decía al principio, el comportamiento de muchos, especialmente de aquellos que en su vida llegan a lugares de autoridad. Es por esto que es increíble el contraste entre un hombre como Shafiq Handal y muchos de aquellos que hoy ostentan el poder. Pero permítanme que viajemos por unos minutos a la historia, y estoy hablando de la historia reciente, y escuchemos a Shafiq Handal, el comandante Simón, en sus propias palabras, y hagamos una comparación con lo que sucede hoy en día. Algunos están como uno que estoy viendo aquí de la tal corporación, la Telecorporación Salvadoreña. La Telecorporación Salvadoreña es la basura de los medios de comunicación en El Salvador. De los medios de comunicación en El Salvador. Para mí es inexplicable que personas jóvenes que han estudiado para esta profesión se presten para lanzar basura y lanzar lodo. Para eso no se necesitaba estudiar. Para eso no se necesitaba estudiar. Se alegan que lo hacen por el sueldo que reciben, quiere decir que por el sueldo que reciben pueden cometer hasta crímenes, y eso no es justo, eso no es ético. Y déjenme que le diga a esos señores propietarios de la tal Telecorporación Salvadoreña, la cual ya le envió una carta diciendo que yo no llego más ahí. Déjenme que les diga, todos sus ataques me rebotan. Yo he sido siempre una persona honesta, le guste o no le guste. Eso es lo que les ofende. Eso es lo que les ofende. Porque a los corruptos, a los mañosos, les ofende la gente honesta. Yo siempre lo busqué por bien, siempre lo busqué por bien. Por eso están bien donde están, mentirosos apoyando a un gobierno mentiroso, corruptos apoyando a un gobierno corrupto, porque la corrupción no solo es el robo de dinero, hay corrupción moral, que es la peor especie de la corrupción. Yo sé que después de esto que estoy diciendo van a bramar, que bramen, tuvieron la oportunidad de que nos entendiéramos, no quisieron entenderse, devolvieron mi amabilidad con ofensas, con suciedad, con toda clase de mentiras. Pues ahora les digo lo que pienso de ellos, que en estos días conquistemos a muchos y muchas más para el 21 de marzo. Porque tenemos que hacernos cargo de que hay que derrotar no solo al partido Arena, sino que hay que derrotar a toda esa chusma inmunda a la que me he referido. Ese reportaje de Shafiq fue durante su campaña presidencial allá por el 2004. Y Shafiq llamó a Telecorporación Salvadoreña la basura de los medios de comunicación.
Interesante. Interesante como también hace más de 35 años atrás, Monseñor Óscar Arnulfo Romero utilizó básicamente las mismas palabras para referirse a muchos de los medios de desinformación, que aquellos que no logran entender que su vida es efímera han utilizado para usurpar el pensamiento de la población salvadoreña y para robar los bienes y los recursos que son públicos. Pero regresando al tema, les había dicho, hagamos una comparación entre cómo Chafik se expresaba y cómo el actual FMLN en el poder se comporta. Un compatriota nuestro de nombre David Alfaro, salvadoreño residente en Montreal, Canadá, hace una denuncia resumida de las razones por las cuales el actual FMLN carece de credibilidad y por el cual es el blanco de muchísimas críticas por parte de la población en general. Él resume una serie de políticas que el FMLN actual apoya hasta este día. Y David Alfaro dice, no sirve de mucho criticar el proyecto del FMLN. Es decir, no sirve de mucho criticar el proyecto neoliberal y pro-imperialista del FMLN. ¿Qué decir entonces de su actuación en lo económico? Y acá él anota cómo este FMLN se comporta el día de hoy. Y ya habla de el asocio para el crecimiento. Todas estas son políticas que el FMLN actual apoya. El asocio para el crecimiento, la ley de asocios público-privados, las reformas a la ley de zonas francas que dejan sin impuesto a las maquilas, el acuerdo de asociación con la Unión Europea, preferir el endeudamiento al respeto de la ley fiscal, la continuidad del TLC, los nuevos impuestos para el pueblo, el arrodillamiento frente al Fondo Monetario Internacional, etcétera, etcétera, etcétera. En lo político y en lo ético, el FMLN ha hecho alianzas con Ghana y compra de diputados, o decir, de voluntad de diputados. Ha practicado el nepotismo, colusiones, compadrazgos, conflictos de interés, como el caso del expresidente de la Asamblea Legislativa, Sigfrido Reyes, enriquecimiento dudoso de sus líderes, entrega de nuestra soberanía y más. En lo social, el FMLN continúa la migración forzada, continúan los altos índices de trabajo informal, antisindicalismo, antimovilidad social y antirreivindicaciones. Continúan los salarios miserables, se ha agravado la violencia social. Continuación del asistencialismo arenero para no perder los fondos del Fomilenio. Y él pregunta, ¿significa ser de derechas el poner el dedo en la llaga? Todo gobierno es exitoso de acuerdo a su filosofía de proceder, pero esto no significa que su proceder esté en armonía con los intereses populares. Por supuesto, el FMLN no es el único partido político que ha fallado a la confianza de la gente. En el pasado también lo hizo Arena, lo ha hecho Ghana, lo ha hecho el PCN, lo ha hecho el PDC. ¿Y todo por qué? Porque aquellos que militan en estos partidos políticos no logran entender que su poder y su misma vida son efímeros. Esta semana la gente, tengo entendido de ANEP, que es la gente de Arena, salió con una campaña en los periódicos de mayor circulación titulada El robo del siglo. Al parecer le salió el tiro por la culata, pues en las redes sociales la población le dio vuelta a la tortilla y de forma inmediata hicieron público muchos de los casos de corrupción de Arena en sus años de gobierno. Por ejemplo, la gente de Arena se adueñó de las empresas del Estado en la primera ola de privatización: el Incafé, el Inazúcar, Petrocel, el IBU, el IRA, el Hotel Presidente. Privatizaron también a Antel, la entrega de placas y de licencias, las distribuidoras de energía eléctrica, la privatización del sistema de pensiones. Privatizaron los 6 ingenios azucareros que le pertenecían inicialmente al Estado. Dolarizaron la economía salvadoreña. Es por todo eso que también el FMLN
ha venido acumulando un muy mal nombre desde el 2009 cuando llegaron al poder, porque hoy el FMLN es visto en lo económico, en lo político, en lo social, como el continuismo de los gobiernos de Arena. Pero, ¿cuál es el porqué de estas cosas? El porqué de este comportamiento. Como en muchos otros símbolos bíblicos, en la carne conviven la vida y la muerte. Para nosotros, los seres humanos que estamos viviendo en este siglo XXI, este término lo empleamos principalmente para referirnos a la carne muerta de los animales con que se abastecen nuestros congeladores y que se servirán en las mesas para ser consumidos por nuestras familias. Nosotros solemos decir únicamente de la carne muerta, sin pensar que ésta estuvo viva en otro momento. Es decir, la carne de algunos animales es considerada carne para el matadero. Estamos hablando de la carne de res, estamos hablando de la carne de cerdo, estamos hablando de la carne de aves, estamos hablando inclusive de la carne de garrobos, etcétera, etcétera, etcétera. Una vida destinada a morir para la satisfacción del apetito carnívoro humano. Sin embargo, para la Biblia, este significado de la palabra carne se aplicaba a toda carne, no solamente a la carne de los animales destinada para el consumo humano, sino a toda carne, incluyendo la nuestra. Porque nuestra carne es también efímera y porque aunque hoy tiene vida, mañana dejará de tenerlo. Todo ser con carne, todo ser vivo y susceptible de morir, es carne. El hombre no es una excepción. De hecho, el ser humano no es más que un elemento en el cosmos, un eslabón de la cadena. Es por esto que las palabras del profeta Isaías son tan significativas. Isaías 22, verso 13. Mira, alegría, algazara, sacrificar bueyes y devorar ovejas, comer carne y beber vino. Comamos y bebamos, que mañana moriremos. Alegrémonos mientras vivimos, sin olvidarnos de que un día moriremos. Y quizás nuestra misma carne será el alimento de otros. ¿Por qué nuestra carne va a tener un fin distinto? Principalmente porque vivimos en una cultura salvadoreña y latinoamericana, en el cual la vida de algunos seres humanos tiene un valor mayor, digamos, que la vida de algunos seres humanos que tiene un valor mejor. Y es por eso que tanta vida es desperdiciada en nuestro país. Entiendo que en este año estamos teniendo un promedio de 24 asesinatos diarios. Increíble la falta de valor que la vida humana tiene en nuestro país. Y sin embargo, muchos de aquellos que han ostentado el poder creen que la vida de ellos es superior a la vida de los demás. A través de la historia, la vida humana ha corrido peligro, pero la posibilidad de ser devorado por las fieras en El Salvador el día de hoy es muy real. En El Salvador nuestra sociedad vive día con día bajo el peligro y bajo la amenaza de la antropofagia, es decir, del canibalismo. La gente en el crimen organizado todos los días devora la vida, canibaliza la vida de nuestra gente. Los políticos canibalizan la vida de nuestra gente. Mucha de la gente en la religión canibaliza la vida de nuestra gente. Los medios de desinformación en El Salvador canibalizan la vida de nuestra gente. Las maras, las pandillas canibalizan la vida de nuestra gente. Los números rondan los 24 o 25 asesinatos diarios. Pero como les decía, no solamente la gente del crimen organizado o desorganizado o las maras canibalizan a nuestra gente. También la canibalizan los partidos políticos, que son una especie también de crimen organizado en muchos casos. Y digo esto porque los hechos así lo demuestran. Es difícil de admitir, pero esta es la condición del hombre caído.
En determinadas condiciones, como las que suceden en nuestro país, el ser humano se ha convertido en un auténtico lobo para el ser humano. Usted y yo sabemos del terror que nos produce el solamente pensar en ser devorados por la fiera. Pero en nuestro El Salvador, nuestra población ha venido siendo devorada por las fieras durante casi toda su existencia. En la Biblia, esta posibilidad es también contemplada. En 1 Samuel, capítulo 17 y verso 44, Goliat exclama con desprecio al ver acercarse al joven David: «Ven hacia mí y daré tu carne a las aves del cielo y a las fieras del campo». En el libro de Levíticos se escucha la maldición dirigida al pueblo israelita que es desobediente. Levíticos 26-29. Comeréis la carne de vuestros hijos y tendréis que comerla de vuestras hijas. Eso podría parecer que se trata solamente de una maldición, pero en realidad estas palabras recogen una profecía que se cumpliría siglos después. Específicamente en el año 70 de nuestra era, Jerusalén fue asediada y fue destruida. También el Señor Jesús profetizó esa destrucción. Aquellos días habrá una tribulación como no la hubo igual desde el principio de la creación de Dios hasta el presente, ni la volverá a haber. Marcos 13, verso 19. Efectivamente, antes que los romanos incendiaran la ciudad de Jerusalén, existieron muchos casos de canibalismo entre los supervivientes del pueblo de Israel que escogieron ser desobedientes a los mandamientos divinos. No es de extrañar, por tanto, que en el lenguaje bíblico se use el término carne para designar el carácter efímero de la existencia humana. Usted y yo, nosotros, cualquiera que sea la posición en la sociedad que tengamos, somos efímeros. Y somos efímeros porque somos carne. Todos nosotros estamos destinados a la muerte. Y nuestra carne está destinada a convertirse en el alimento de otros seres. La carne es efímera por naturaleza y la vida humana que se realiza en ella encuentra siempre la muerte en su horizonte. Es por esto que 2000 años atrás Dios se manifestó en carne, sabiendo que nuestra carne es efímera y sabiendo que nosotros hemos nacido precisamente para morir. Dios se manifestó en carne y se convierte, por ende, en el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. El pecado, recuerde usted, la paga del pecado es muerte. Romanos 6:23, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Qué preciosa y qué bella sería nuestra vida si escogiésemos vivir en lugar de morir. Qué preciosa y bella sería nuestra vida si escogiésemos aunar a nuestra existencia los mandamientos divinos, la justicia, la verdad, el amor a nuestro prójimo, el amor a nuestro próximo, la transparencia, la solidaridad. Pero escogemos desconocer y escogemos creer que la carne es eterna cuando en realidad, por su propia naturaleza, es efímera. La vida humana que se realiza en ella es efímera. Nosotros podemos engañarnos y vivir como si nuestra vida nunca se va a terminar en este mundo, pero lo cierto es que todos nosotros un día vamos a morir. Con todo eso, las fieras de la política, las fieras de la religión en El Salvador y en el mundo, las fieras de los medios de desinformación viven como si nunca sus vidas se habrán de terminar. Si no, solamente hagamos un repaso de los destinatarios, información que hoy es ya de índole pública. Hoy ha salido que Arena destinó a la presencia territorial $2,063,848 como parte de aquellos 10 millones por los cuales el expresidente Francisco Flores estaba siendo juzgado. Cuando él habló de los destinatarios, estaba hablando de esto. Arena
utilizó $1.546.750 para su trabajo de casa por casa. Elmer Charley recibió $1.354.157. Arena destinó para el día de las elecciones $1.216.939. Para mítines y eventos, $613.711. En San Salvador, de ese dinero, Arena utilizó $378.633. Santos Adelmo Rivas recibió $209.151. Elena Villatoro, nombres que ya conocemos, $120.276. Elías Antonio Saca, $100.000. Para la movilización ciudadana, Arena destinó $60.000. El señor Adolfo Torres, recordará usted que se suicidó con 2 balazos en el pecho, recibió $52.550. Eduardo Dabuizón, $50.731. El Nido, $44.226. René Figueroa, ¿recordará usted René Figueroa? Uno de los funcionarios más señalados del el anterior gobierno del expresidente Elías Antonio Saca. Calladito se ha quedado don René Figueroa, quien fuese ministro de Gobernación. Él es uno de los destinatarios con $32.464. Miriam Misco, $15.000. Ana Vilma de Escobar, $6.000. Rafael Morán Orellana, $4.800. Rodrigo Ávila, diputado actual de Arena, también $4.800. En Aguachapán, Arena destinó $3.210. Al señor César Funes le entregó $1.214. Esto, por supuesto, no son los totales ni los nombres completos de todos los destinatarios. Recientemente en GenTV fue publicada una nota, la cual quiero también invitarles a escuchar. De acuerdo al requerimiento fiscal, el mayor caso de corrupción gubernamental procesado en la historia de El Salvador va más allá de la persona que sirvió como facilitador del dinero, papel que desempeñó el fallecido expresidente Francisco Flores. Junto a él habrían colaborado una gran cantidad de conspiradores, como lo aseguró el expresidente del Centro de Estudios Políticos José Antonio Rodríguez Port, institución que habría sido utilizada para lavar al menos $10 millones. Aunque Gerardo Balzaretti Crit dijo a la comisión especial que investigó el caso que desconocía la procedencia del dinero. A mí se me informó que esta era una ayuda que había gestionado el presidente Flores. Nunca me dijeron que eran cheques de Taiwán. En los procedimientos que hizo el banco los desconozco. Lo que sí yo le puedo decir es que yo fui a firmar los documentos al banco porque así me habían solicitado. Pero de cómo los cheques llegaron a la cuenta de Costa Rica, yo no estuve involucrado en eso. El expresidente del CEP confesó que por órdenes de un alto dirigente del partido Arena, sin mencionar su nombre, se abrió la cuenta bancaria en Costa Rica y no por la vía normal. También reveló los nombres de quienes integraban la junta directiva de la fundación. Me recuerdo también que la totalidad de los fondos fueron a una cuenta del partido de Arena. Cuando el licenciado Salaverría sale de la presidencia del COENA y sale el licenciado Sabla, se anexaron la firma del señor Antonio Elías Saca y el señor Juan Ray. Una investigación periodística de 2014 puso rostro a parte de los destinatarios. Al menos 9 cuentas bancarias vinculadas al COENA recibieron los $10 millones, desde donde se distribuyó a varios dirigentes areneros. Algunos de ellos, incluso, ahora son diputados, como es el caso de Ana Vilma de Escobar y Rodrigo Ávila, a quienes cita la investigación habrían recibido cheques para totalizar $6.000 en el caso de la ex vicepresidenta de la República y $4.800 para el exdirector de la PNC. Esto ha llevado incluso al parlamentario de su mismo partido, Julio Fabián, a cuestionar por qué no se llegó al fondo de las investigaciones. Yo no puedo mencionar nombres, pero ahí están una gran cantidad de destinatarios y que se investiguen.
y entonces ahí se va a dar cuenta. Yo no puedo decir si fueron o no de Arena, pero que lo que sí puedo decir que se investigue el periodo en el cual se dio esa malversación de fondos, si es que así se le quiere llamar, ¿verdad? Porque yo lo que sí puedo decirte es que existen personas a las cuales llegaron esos dineros, que se investiguen. El señor Balzaretti lo dijo en la comisión especial, lo dijo, que se investigaran, que ahí él dio los nombres de todas las personas que estaban. La querella estima que son al menos 10 personas, entre conspiradores y destinatarios, los que tendrían que ser procesados y responder por este escándalo de corrupción. Como usted ve, este carácter efímero de la existencia humana debería de plantearnos cuestiones fundamentales, las más importantes. Y es por eso que es conveniente que nosotros meditemos, aprendamos a meditar sobre la muerte con relativa frecuencia. ¿En dónde estamos buscando nuestro apoyo? ¿En qué estamos poniendo nuestra confianza? Los políticos y los corruptos los ponen en su poder, lo ponen en su dinero. Y es por eso que ahora todas esas bombas, todas esas granadas les están explotando en sus propias caras. Este pasado 4 de febrero, El Faro publicó un artículo en el cual ellos hablan de que jueces, diputados, alcaldes, expresidentes, exmagistrados y exministros están siendo investigados por probidad. Hemos estado escuchando de esto en los últimos días. Los jueces, diputados, alcaldes, expresidentes, exmagistrados y exministros que está investigando probidad. Alcaldes, funcionarios y exfuncionarios de los 3 órganos del Estado con sospechas de enriquecimiento ilícito aparecen en una lista de 29 auditorías realizadas por la sección de probidad que ya han sido entregadas a los magistrados de la Corte Suprema de Justicia. Destacan los 3 expresidentes del país, el ex fiscal general, un expresidente de la Corte Suprema y diputados de Arena, PCN y Gana. Y por supuesto que destacan porque todas estas personas claramente nunca se han detenido a pensar en lo efímera que es su vida. Si usted y yo pudiésemos ahora mismo tener acceso y conversar con el expresidente Francisco Flores, ¿qué usted cree que nos diría? Yo le aseguro que él diría no valió la pena. Y de seguro que se arrepentiría del curso que él le dio a su vida. Sergio Arauz escribe que los 15 magistrados de la Corte Suprema de Justicia recibieron este miércoles 3 de febrero una lista con 29 auditorías a las declaraciones patrimoniales de exfuncionarios de los órganos ejecutivo, judicial y legislativo, diputados de la actual legislatura y un grupo de alcaldes a quienes la sección de probidad les ha detectado sospechas de enriquecimiento ilícito. Entre los funcionarios y exfuncionarios investigados destacan el expresidente de la Corte Suprema de Justicia, Agustín García Calderón, los expresidentes de la República, Francisco Flores, ya fallecido, Antonio Saca y Mauricio Funes, el expresidente de la Asamblea Legislativa, Cifrido Reyes, y el exfiscal Luis Martínez. Destaca en la lista además que de las 2 bancadas mayoritarias de la legislatura actual, la del FMLN es la única que no tiene ningún diputado cuestionado. Felicidades, y Dios permita se mantenga de esta manera. Para realizar sus informes, Probidad revisa las cuentas bancarias, los ingresos, gastos y el patrimonio de los funcionarios y exfuncionarios y de sus grupos familiares, para confirmar si existen montos injustificados que sugieran indicios de enriquecimiento ilícito. La ley de enriquecimiento ilícito que regula el funcionamiento de la sección de probidad establece que para la determinación del enriquecimiento ilícito del funcionario o empleado público se tomará en cuenta sus condiciones personales, la cuantía de los bienes objetos del enriquecimiento en relación con el importe de sus ingresos y de sus gastos ordinarios y la ejecución de actos que revelen falta de probidad en el desempeño del cargo y que tengan relación adecuada con el enriquecimiento. Para probar sus sospechas,
Dice la ley, la Corte Suprema puede tomar las medidas que estime necesarias cuando el caso lo amerite para comprobar la veracidad de las declaraciones de patrimonio. El Faro publica que ellos tuvieron acceso a la lista de funcionarios que Providad envió a los 15 magistrados de la Corte Suprema de Justicia. Agustín García Calderón, ex magistrado que presidió la Corte Suprema de Justicia. Otón Cifrido Reyes Morales, ex diputado que presidió la Asamblea Legislativa. Francisco Guillermo Flores Pérez, ex presidente del país, ahora difunto. Elías Antonio Saca González, ex presidente del país. Carlos Mauricio Funes Cartagena, ex presidente del país. Jesús Grande, diputado suplente de Ghana. José Francisco Merino López, diputado del PCN. Silvia Estela Ostorga de Escobar, diputada de Arena. David Gutiérrez Miranda, exministro de Obras Públicas de Arena en el gobierno de Antonio Saca. Guillermo Antonio Gallegos Navarrete, diputado de Ghana. Carlos Armando Reyes Ramos, diputado de Arena. René Mario Figueroa, exministro de Seguridad. Luis Antonio Martínez González, exfiscal de la República. José Miguel Antonio Menéndez Avelar, expresidente del CIFCO. José Miguel Antonio Menéndez, mejor conocido como Mecafé. Francisco Ramón Salinas Rivera, exdirector de la Policía Nacional Civil. José Leopoldo Samur Gómez, expresidente de CEL. Miguel Ernesto Lacayo Argüello, exministro de Economía. Elmer Roberto Charlay Urquilla, exsecretario privado de la Presidencia. Ezequiel Milla Guerra, alcalde de la Unión por Arena. Reinaldo Antonio López Cardosa, diputado del PCN, en juicio. Leonel Antonio Flores Sosa, exdirector del Seguro Social, en juicio. Francisco Alberto Alegría Mendoza, juez primero de lo civil de Santa Ana. Enrique Alberto Beltrán Beltrán, juez especializado de sentencia de San Miguel. Jorge González Guzmán, juez especializado de instrucción de San Miguel. José Rodolfo Castillo Morales, juez de paz en Guatajiagua, Morazán. Brenda Cecilia Quesada de Mejía, asesora de presidencia de la Corte de Cuentas. Santiago Aníbal Osegueda Ramírez, juez de cuentas, Cámara 33 de primera instancia. José Antonio Herrera, juez de cuentas de la Corte de Cuentas. Marvin Ulises Rodríguez Álvarez, alcalde municipal de Olocuilta, en La Paz. Ahí están los nombres que actualmente están siendo investigados por Providad. Por supuesto que eso solo es la punta del témpano de hielo. Han sido demasiados y creo que le llevaría a Providad, o le va a llevar a Providad, Dios mediante, el resto de su existencia para investigar a toda la gente que ha practicado la corrupción y a toda la gente que ha condenado a tanta violencia, a tanta miseria, a tanta muerte a nuestra población salvadoreña, y que no se ha dado cuenta del carácter efímero de su existencia humana. El profeta Jeremías emite una maldición en Jeremías 17:5, y él dice: maldito el hombre que confía en el hombre y en la carne busca su fuerza. Esa es una clara advertencia, es una recomendación para que nosotros abramos nuestro espíritu al Espíritu de Dios, para que abandonemos las obras de la carne y para que nos dispongamos a vivir una vida que reclame las obras del Espíritu y no los caprichos de la carne, que al final siempre nos llevan a la muerte. Es obvio que cuando en el libro de Génesis se nos dice que el hombre y la mujer serán una sola carne, el término carne no se está utilizando en el sentido que nosotros lo hemos contemplado el día de hoy. Sin embargo, el hombre y la mujer, el varón y la hembra, juntos o separados, son en realidad carne. Y eso implica que su vida es efímera y que ninguno de ellos puede satisfacer el ansia de felicidad del otro. El amor
que les une puede engañarles en muchas ocasiones, haciéndoles paladear la eternidad en los gozos y en los goces de la vida conyugal, pero se trata siempre de una experiencia pasajera. No importa cuánto dinero usted tenga, su existencia es pasajera. No importa cuánto poder tenga, su existencia es pasajera. No importa qué tan arrogante usted sea, su existencia es pasajera, y es importante que se baje de las nubes y que se baje a la tierra, que sea humilde. Es importante que todos nosotros seamos humildes y que comprendamos que al final la eternidad la vamos a encontrar cuando nosotros buscamos el amor, que es el vínculo perfecto, y cuando nosotros aprendamos y nos demos cuenta que nuestra eternidad y nuestra felicidad la vamos a encontrar en el bienestar común. Es por esto que al final nosotros tenemos que aprender a vivir bajo un manual que sea muy práctico para nuestra vida diaria. La palabra de Dios nos recomienda que nosotros vivamos en humildad. ¿Qué es humildad? Modestia, recato, sencillez, sumisión, humilde condición. Que seamos solidarios con los demás, que seamos afables. Que evitemos el orgullo, es decir, la altanería, la altivez, la soberbia, la vanidad, la vanagloria, la jactancia. En Mateo 11:29 nos dice el maestro de Galilea: llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas. El descanso para nuestras almas no está en el poder, no está en el dinero, no está en la arrogancia, no está en los abusos, no está en la explotación, no está en convertirnos en lobo del hombre para el hombre. De eso Proverbios 11:2 dice: cuando viene la soberbia, viene también la deshonra, mas con los humildes está la sabiduría. Salmo 138:6: porque Jehová es excelso y atiende al humilde, mas al altivo mira de lejos. Proverbios 21:4: altivez de ojos y orgullo de corazón y pensamiento de impíos son pecado. Marcos 7:22: porque de dentro del corazón del hombre salen los malos pensamientos, envidia, maledicencia, soberbia. Primera de Pedro 5:5: revestíos de humildad, porque Dios resiste a los soberbios y da gracias a los humildes. Así es que allí está la fórmula para que nosotros seamos felices. Allí está la fórmula para que nosotros no muramos junto con nuestra carne. Que la paz de Cristo Jesús sea con todos y con cada uno de ustedes. En breves instantes, las líneas estarán siendo abiertas para que nosotros sigamos esta conversación, continuemos a lo mejor este debate. No tengamos miedo de aprender, desaprender y reaprender, porque recuerden ustedes que en nosotros, en la población en general, está realmente la vida que nosotros deseamos. ¿Podemos cambiar? Por supuesto que podemos cambiar. ¿Podemos ser transformados? Por supuesto que podemos ser transformados. ¿Y cuándo podemos comenzar? Bueno, la Biblia dice que hoy es el día de nuestra salvación. Es decir, que hoy podemos cambiar. El ayer ya no existe, el mañana aún no es, pero en este presente es en el cual nosotros vivimos y habitamos, y por lo tanto, seamos osados y atrevámonos a crecer, a aprender, a desaprender y a reaprender, para que nosotros vayamos caminando en dirección de ese futuro, en dirección de ese horizonte que estamos obligados y que hemos sido llamados a heredar a nuestros hijos. Algunos de ustedes se han preguntado que por qué acá en Radio Cadena, mi gente, estamos poniendo el dedo en la llaga y hablando tanto de esta corrupción que se ha llevado a cabo y se ha ejecutado en contra de nuestra querida población. Es importante que lo hagamos hasta el cansancio, hasta que nuestra gente en su totalidad comprenda las razones por las cuales vive hundida en la miseria que vive, en este callejón sin salida y en esta jungla sin ley. Solamente así vamos a tener la capacidad y vamos a adquirir la fuerza de voluntad para darnos cuenta que el poder verdaderamente está en nuestras manos y que somos nosotros los que tenemos que parar de tolerar tanta sinvergüenzada,
tanta injusticia, tanta maldad y tanta violencia que se comete debajo de los cielos y en contra de nosotros como sociedad. Mi nombre es William Osmar Chamagua. Gracias a nuestros hermanos Miguel Ángel, gracias a nuestro hermano David Parras, a nuestro hermano Edwin, a Mary, gracias a Rodrigo Colindres, muchas gracias a todos. Así es que en breve venimos con líneas abiertas. Que la paz del Señor Jesucristo sea con todos y cada uno de ustedes desde hoy y para siempre. Amén, amén, amén.